Bienvenidos nuevamente a nuestra penúltima conferencia del año. Y bueno, estamos cerrando con broche de oro con una muy querida amiga mía, que está pues, ya 2 horas en el futuro, ¿verdad, Caro? Ya son para ti casi las... No, 3 horas, casi las 10 de la noche allá en donde estás tú. Entonces, como es costumbre, les voy a leer rápido una semblanza de Carolina para que la conozcan su carrera y sus andanzas en la astronomía, y posteriormente le cederé el micrófono para que nos presente su charla. Entonces, les leo rapidísimo. La doctora Carolina Chavero realizó la licenciatura en astronomía en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Realizó sus estudios de doctorado y postdoctorado en astronomía en el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, incluyendo un periodo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET y como profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene un lugar de trabajo en el Observatorio Astronómico de Córdoba también. Sus trabajos de investigación se desarrollan en el área de astrofísica estelar y específicamente en formación y evolución planetaria. Entonces, con eso, cedo el micrófono a Carolina, la pantalla también, y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, Caro. Te mando un saludo. Muchas gracias por la presentación y bueno, y por invitarme a este grupo que me han dicho que es muy entusiasta, así que bueno, espero cumplir las expectativas. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Está ahí. Bueno, vamos a comenzar. El tema, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, es exploración del sistema solar y también metí de sistemas extrasolares, que es mi tema específico de trabajo. Este último año ha habido muchas noticias sobre búsqueda de vida en el sistema solar, en realidad más bien de resultados encontrados. Y bueno, eso a veces cuando me preguntan y a veces me dan minutitos para hablar, yo digo, bueno, no puedo explicar bien qué pasa si yo no muestro todo el contexto que hay atrás. Entonces, bueno, la idea era mostrar todo el contexto que hay atrás, cómo se llegan a estos resultados que se han encontrado en el sistema solar y qué es lo que nosotros encontramos en otros sistemas. Si es que encontramos, en realidad, cómo lo estamos buscando. Bueno, creo que todo lo que estamos acá sabemos que el cielo nos maravilla. Realmente es algo que desde la antigüedad ha maravillado a la humanidad, pero la construcción de los conceptos que se han ido formando y encontrando fueron llevando, digamos, de conceptos sencillos a conceptos más complicados. Esta imagen es de Observatorio Astronómico depende del Observatorio Astronómico en Córdoba, donde estoy yo, que queda en el centro de Argentina, pero este está en la sierra, que se llama Estación Astrofísica Bosque Alegre. Acá podemos ver claramente cómo se ve la Vía Láctea. Y bueno, ahora sabemos más o menos bastante bien cómo que estamos dentro de una galaxia, que estamos dentro de un sistema planetario, pero eso no se sabía antes. Y lo que se notaba muy claramente en la antigüedad es que había mucha observación del cielo y eran todos objetos que no sabían si estaban cerca, lejos, si la naturaleza era la misma. Pero lo que estaban seguros con la observación, que ellos encontraban que había 5 objetos que estaban en el cielo que no eran estrellas, o que a lo que ellos llamaban estrellas no eran iguales, porque se movían de manera diferente y eran bastante brillantes, la luz llegaba diferente, pero sobre todo lo que llamaba la atención era que tenían un movimiento diferente. Y además, que tenían un movimiento diferente, por lo cual también le llamaron planeta, significa una estrella errante, de movimiento errante, una que mueve erráticamente, veían que cuando ellos veían en el cielo, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ah, porque me pareció un cartel del internet como que estaba medio... bueno, cualquier cosa me avisan, que estaba un poco débil. Sí, pero sí te escuchamos. Bueno, también lo que se veía, bárbaro, en el plano del cielo, ¿sí? Que había una región por donde se ven los planetas al pasar, que era como que estaban en un mismo plano, siempre haciendo un mismo recorrido, que era más o menos el mismo recorrido que hace el Sol. Entonces ya estaba caracterizando estos objetos de manera diferente. Estamos hablando de Mercurio, de Venus, de Saturno, de Marte, de Júpiter, que son los planetas que se pueden ver a simple vista. Bueno, Mercurio cuesta, pero son los que se pueden ver a simple vista, y que a mí a veces me sorprende que mucha gente hoy en día no saben que los podemos ver a simple vista. Reconocerlos sí, es más complicado, porque bueno, depende de dónde viva, pero que se pueden ver a simple vista, bueno, eso es algo que tendremos que difundirlo por todos lados.
o con binoculares, pueden ver más en detalle. ¿Y qué es lo que llamaba la atención de estos objetos? Llamaba la atención el movimiento en el cielo. Las estrellas están muy lejos, ¿sí? Entonces, básicamente, una estrella con respecto a otra, como está tan lejos, vemos que no hay diferencia en su movimiento, ¿sí? Una siempre va a estar de la misma distancia de la otra, es como que es el fondo del cielo. Recuerden que uno cuando ve un objeto en el cielo lo ve proyectado en lo que se llama la esfera celeste, que es como una esfera imaginaria donde vemos todos los objetos, lo vemos a la misma distancia, no están a la misma distancia, pero se ven ahí proyectados. ¿Y los planetas qué tenían? Una característica, por ejemplo, tenía la característica esta, que hacían como una especie de bucle en el cielo. Si lo observaban por un largo tiempo, ¿sí? Un periodo largo, que sería el periodo de un año de ese planeta, aunque no sabían en ese momento cuál era el periodo, en vez de ver, ¿sí?, algo continuo, veían que había como un bucle, ¿sí? Y no lo podían explicar. Y esto es lo que se llamaba el movimiento retrógrado, en particular por ejemplo, de Marte. Y hubo un montón de teorías tratando de explicar esto, y a veces un poco así como disparatadas. Bueno, hace un bucle en el cielo. Bueno, lo hace, pero había que explicar por qué. Y lo interesante es que tratando de explicar por qué hacía esto, es que se pudo confirmar y reafirmar la teoría heliocéntrica, porque para poder explicar qué pasaba con esto, había que poner el Sol en el medio, y que nos parece algo obvio, pero no era en su momento. Costó sacar a la Tierra del centro, ¿sí? Hubo hasta teorías muy pensadas con detalles, pero este hecho no lo podía explicar. Estos bucles en el cielo que se llamaban movimientos retrógrados, que se ve con varios de los planetas, obviamente, mientras más lejos se notaba menos, pero ¿cuál era la idea? ¿Cómo lo lograron explicar? Si tenemos el Sol en el centro y los planetas giran en órbita alrededor del Sol, órbita casi circular, algunas un poco más elíptica, los planetas, este es el recorrido de la Tierra, y este sería, por ejemplo, el de Marte. Si nosotros vamos viendo cómo se ve Marte desde la Tierra en los diferentes puntos proyectados en el cielo, vamos a descubrir por qué este lazo. Lo que pasa, por ejemplo, si la Tierra está acá, ¿pueden ver mi mouse? El punto 1. Sí, vemos tu cursor. Bien, perdón, el cursor, bien. Entonces, y Marte está acá, lo vamos a ver proyectado acá, donde dice punto 1. Si nosotros nos movemos a lo largo de la órbita, ¿sí?, aquí, en el 2, Marte estará acá, lo vemos proyectado acá. Si ya vamos avanzando, por ejemplo, en el punto 3, ya lo vemos en este punto, y a medida que vamos avanzando, por ejemplo, en el 5 ya lo vemos de este otro lado, en el 6 ya se empieza a quedar atrás Marte, ¿sí? Entonces lo veo en el otro lado del cielo, porque son posiciones aparentes lo que uno mira en el cielo. Entonces, fíjense que esto se da en esta configuración particular cuando tengo los dos planetas de un solo lado del Sol, que sería la oposición. Si está en otro punto no se va a notar, ¿sí? Entonces, en una órbita completa iban a ver ese bucle. Y eso se ve, bueno, particularmente Marte es un planeta externo, se veía una configuración particular para los planetas internos también, como Mercurio y Venus. Y bueno, así fueron adaptándose a las nuevas teorías, aceptándose. Y bueno, también estaba la idea de que todos los planetas estaban en un mismo plano, entonces están todos en un mismo plano, ya lo voy a mostrar un poquito más adelante cómo está relacionado con la formación de planetas. Están en el mismo plano, por eso lo vemos en el cielo, en esa franja estrecha, y todos giran, se trasladan alrededor del Sol. Entonces, acá les muestro el sistema solar en dibujo, un esquema, ¿sí?, donde tenemos entonces órbitas alrededor de la estrella central, que es el Sol es una estrella con los planetas, y en particular, no veo bien la parte de arriba, cómo lo puedo mover, se puede mover este control, ahí está, bueno, creo que ustedes de todos modos no lo ven. Un momento, ahí estamos. Un segundito, que toque algo que no tenía que tocar. Ver, presentación. Ahí estamos. Acá lo que hice fue poner, por ejemplo, qué objetos nosotros vamos a ver en la presentación de hoy. ¿Sí? Acá arriba, bueno, como le dije, tengo el Sol en el medio. Tengo los planetas
no sé si se alcanza a ver bien, pero los gigantes no se ven muchos, tengo los interiores, ¿sí? Y acá yo marqué 3 planetas, marqué Venus, ¿sí? Marte, y también acá marqué a Saturno, pero en realidad no vamos a hablar de Saturno, sino de una de las lunas de Saturno. Esos son los planetas que vamos a ver, las visitas o qué sabemos de ellos, porque son los planetas más interesantes, después de todo el estudio que han tenido, como para estudiar la posibilidad de que tenga biomarcadores, que no estén hablando de vida. Bueno. Espera un segundito, no sé qué toca acá. Bien. Ahí está. Acá le dejo, no sé si ya conocen esta imagen, a mí me encanta, es lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, una especie de esquema que publicó la National Geographic cuando fueron los 50 años de la exploración espacial en 2009, en donde muestran el sistema solar, entonces acá tenemos el Sol, bueno, la Tierra, los diferentes planetas, y fíjense que muestran la cantidad de órbitas de misiones que han habido por cada uno de los planetas. Fíjense, acá cuando tenemos, en particular este debe ser la Luna, no veo bien, tendría que hacer un zoom, la Luna, cuántas misiones ha habido a la Luna, a Marte, a Venus, Mercurio, al Sol, a los planetas gigantes, las misiones que han ido y que han recorrido, y si ustedes buscan esta página, en National Geographic está muy bueno porque tiene el link y te va hablando de todas las misiones. Como ustedes verán, son muchísimas misiones y de maneras diferentes. De manera diferente se ha ido visitando estos planetas de acuerdo a las características que tenían, ¿sí? Y a la distancia. Yo sé que estuve viendo un poco la presentación de Anaí, y Anaí mostró una, que fue la semana pasada, ¿sí? Sobre la Voyager, mostró una misión, y vieron una misión, 1 hora hablando de una misión y se queda corta. Imposible hablar de todas las misiones, pero bueno, la idea es dar una idea general, y después, bueno, cada uno puede después ir a la misión que más le interese, por ejemplo, en estas páginas, y buscar un poquito más. Para conocer estos planetas, yo le dije, sabía muy bien las posiciones, los movimientos que hacían, pero con la llegada del telescopio en el siglo XVII, con Galileo Galilei, se pudo conocer un poco más, se pudo conocer las estructuras que tenían lunas, que tenían fases, descubrieron realmente que estos objetos que parecían no ser estrellas, realmente no lo eran. Fue fascinante esa confirmación. Y también, a partir de ese momento, comenzó el boom de los telescopios y fueron cada vez más grandes, porque al principio eran como catalejos, que se usaban para ver de lejos cuando llegaba el enemigo. Bueno, eso lo apuntaron al cielo. Pero fueron mejorando los telescopios, pasaron de lentes a tener espejos, porque los lentes muy grandes no se pueden hacer, entonces si queríamos recibir más luz teníamos que ir a los espejos. Entonces toda la tecnología, toda la óptica que se tuvo que usar fue tremenda, y instrumentos nuevos también. No era solamente observar, después del tiempo ya no observaba más con el ojo, se usaban placas fotográficas, espectrógrafos, y bueno, y así se fue evolucionando, y ya en los 30, en los 40 ya conocíamos, 1930, 1940 se conocía bastante bien, hasta indicios de expansión de universos, sabemos por qué brillaban las estrellas, había mucho conocimiento de la química, del modelo atómico el modelo atómico más aceptado, por ejemplo, en su momento el de Bohr, pero después fue evolucionando, y sabíamos cómo brillaban las estrellas. Y sabíamos que nuestro planeta estaba acompañado de otros planetas, y cómo se movían, y más o menos sus características. Entonces ya estábamos en condiciones de poder explorar un poquito más. Pero para explorar un poquito más, lo primero que había que hacer es salir de la Tierra, que es algo que yo siempre tengo en la cabeza, salir de la Tierra. No era fácil. Ya sabemos volar, sí, sabemos volar, no mucho, ¿no? Porque los primeros aviones fueron al comienzo del siglo XX, y ya aviones comerciales, propiamente dichos, ya más o menos como en 1950, los primeros que comenzaban con transatlántico, bueno, pero el problema también que había en esa época con la parte de la navegación aeronáutica era que no se conocía bien el clima todavía, ¿no? La meteorología, cuando fue avanzando, y también después con los satélites mejoró mucho, ya ahí fue de vuelta otro boom. Pero no podemos olvidarnos lo que fue para la humanidad la exploración espacial, que realmente a los astrónomos nos abrió un nuevo universo, literalmente, porque los telescopios tenían un límite, ¿sí?
por el tamaño y también porque la atmósfera de la Tierra no es lo mejor para observar. Como ustedes habrán escuchado, la atmósfera de la Tierra nos distorsiona la imagen, no deja pasar toda la longitud de onda, por suerte, ¿no? Para nosotros, para la vida, pero entonces había que ir diseñando otros objetos y bueno, también había un interés político, obviamente, pero que bueno, ayudó mucho a avanzar en la ciencia. Acá yo les muestro una imagen, acá, la que está arriba, que es una de las primeras imágenes de la Tierra, en que se podía ver, ¿no?, el aspecto de la Tierra, pero esto fue por misiles, ¿no? Tiraban misiles y ahí iban viendo con trayectorias balísticas y alcanzaban a ver algo, la curvatura de la Tierra, y después, bueno, lo revelaban con, eran películas, ¿no? Film. Pero la primera misión, propiamente dicha, que podemos decir la primera salida y puesta en órbita, fue en 1957 por el Sputnik. Así que acá podemos ver, era muy raro, como una bola con unas antenas, no era muy grande, era bastante pequeño de hecho, y bueno, la idea es que orbitó la Tierra por varios periodos, fue más que todo lanzado para mostrar que podían hacerlo, ¿no? Pero tenía algunas mediciones en la alta atmósfera, sobre todo en la salida, dio muchas ideas sobre los lanzamientos. Bueno, a todo esto, hasta que salió la Sputnik, un montón fallaron, ¿no? Un montón de misiones fallaron, pero esta fue muy buena, fue una de las series que después vinieron varias otras, y no tomó imágenes de la Tierra. Yo buscaba, ¿cuál es la imagen que sacó el Sputnik? Y yo ya he encontrado, no hay, porque no era la misión, y no era fácil tomar imagen, ese era el punto. Uno está con la idea ahora que cualquier cosa es una imagen. Por ejemplo, los primeros satélites, los satélites o las trayectorias balísticas lo que hacían es, a la imagen que tomaban, las tiraban en cápsulas al mar en posiciones conocidas, y de ahí la recogían y revelaban. No sé cómo le dicen ustedes, el film, el rollo, lo revelaban. Así eran las primeras imágenes. Después, bueno, cuando pasamos toda la era digital, es un cambio que no tiene idea, pero fue precisamente mejorado por todo esto. Y si queremos hablar de la primera visita a un planeta, ha sido la primera vez que se ha se ha visitado otro planeta, ha sido en 1962, ¿sí? Que fue a Venus, y fue el Mariner 2, acá muestro varias de las misiones más famosas de la época. Las Mariner fueron varias. Es raro decir, bueno, la primera que llega la Mariner 2, porque bueno, siempre pasa que la Mariner, otras, la anterior y la 1, en este caso, bueno, puede haber tenido un problema, y de hecho tuvo un problema a minutos de ser lanzados, tuvieron que abortar, porque la trayectoria que estaba siguiendo no era la correcta, entonces iba a terminar impactando en algún lado de la Tierra, y bueno, más vale explotarlo allá arriba y que no afecte a nadie. Si ustedes entran en la lista, pueden entrar en internet, así sea en Wikipedia, ponen todas las misiones que fueron lanzadas, y casi todo está en roja, cancelada, abortada, no funcionó. Muchísimas, las que llegaron realmente han sido verdaderas leyendas, ¿no? Porque fue muy difícil hacer todo esto. Algunos dicen, hice en la época de los 50, los 60, que no creen que mandamos satélites, que mandamos estas misiones, y sí lo hicimos, pero en base a prueba y error, constantemente. Acá podemos ver el caso de la Venera 4, que lo que tenía una particularidad, bueno, fueron varias las Veneras, que bueno, estas fueron rusas, que entraron a la atmósfera de Venus. Acá solamente la orbitó, ¿sí? Se sacaron muchísimos datos, pero acá las Veneras entraron, iban tomando datos y registros sobre la atmósfera, ¿sí? A medida que iban penetrando, sin saber con qué es lo que se encontraban. Estas primeras misiones eran exploratorias, tenían obviamente un objetivo, pero vamos, a lo que venga, como en su momento se hicieron los exploradores que salieron en el planeta Tierra a explorar otros lados, era encontrar lo que haya. Y así fueron las primeras misiones. Después tuvimos las otras misiones de Pioneer, que eran ya orbitadores, ¿sí? Que ya se quedaban, porque esta hacía un vuelo de paso, otros ya se quedaban, otros entran. Hay distintos tipos de misiones, no porque vayan a Venus hacen todo lo mismo. Tienen objetivos diferentes. También acá la Venus Express fue muy conocida, ya en el 2005, con otra tecnología, con otras imágenes, y ya con otros datos, pero quienes facilitaron la llegada de estas misiones fueron las primeras, ¿sí? El objetivo no sé si era meramente astronómico, pero bueno, funcionó. Acá les pongo una especie de compendio de todas las misiones que llegaron, ¿sí? Las exitosas.
y están divididas por, bueno, asistencias gravitatorias, que fueron sobrevuelo, después iban para otros lados. Por ejemplo, sabemos que, bueno, la Galileo después fue para los planetas gigantes. Son muchos nombres, uno no se va a acordar todos, pero les va sonando los grupos, ¿no? O de si era la Unión Soviética de Estados Unidos. Y, por ejemplo, estas eran las ondas atmosféricas y los globos que eran lanzados para medir in situ. Después sondas de superficies, ¿sí? Los que la misión era aterrizar, pero el problema que tiene Venus, que ahí les voy a mostrar una slide más adelante, era que, bueno, la presión es tan grande que destruía todo. Y bueno, y esto era una lista de los orbitadores. Bueno, esto con respecto al planeta Venus. El otro planeta que se visitó y, bueno, era el candidato perfecto, era Marte, ¿sí? Las primeras misiones de sobrevuelo fueron en 1965, por la Mariner 4, y después ya la Mariner 9 entró en órbita, ¿sí? O sea, esto es sobrevuelo es que pasa de largo, digamos, y las órbitas que, bueno, ya se quedan. Y hay que tener un buen dominio para quedarse, hay que conocer bien el planeta, hay que saber la gravedad que tiene, porque si no esas maniobras son imposibles de hacer. Y las han hecho con una precisión increíble. De vuelta, en base a que un montón fallaron, muchísimos fallaron. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, yo trataba de ser un poco justa, poner una misión de cada país, pero bueno, después las Mars 2 y 3 hicieron un descenso, ¿sí? Descendieron, tuvieron sus problemas, pero bueno, se puede decir que son los primeros que, en parte, digamos, ensuciaron, porque terminaron estrelladas con la superficie. Y después la Viking, perdón, del 76, fue una de las primeras que mandó imágenes ya de la superficie. Ustedes saben que Marte es el planeta que tenemos las imágenes de la superficie como si estuviéramos, bueno, en un desierto de Atacama, por ejemplo. Acá, por ejemplo, le pongo varias misiones, las imágenes que fueron recogiendo. Y después hay un montón de mapas que pueden ver dónde fueron aterrizando cada una de ellas. Se iba aterrizando en diferentes lados y a medida que iban pasando, se iba haciendo un mapa. Se iba haciendo un mapa de la superficie y tenía un mapa súper completo. De hecho, tengo un colega biólogo, que, bueno, es biólogo marino, que estudia el fondo del mar, formas de vida, que bueno, ya le voy a mostrar un poco más adelante, y que él me dice que después de lo que ha visto se conoce mucho mejor la superficie de Marte que las profundidades de nuestro mar, ¿sí? Está súper investigada, y ahora bueno, antes de pasar a la otra, le muestro esto. Vieron que acá yo les dije que la Mariner 4, bueno, fueron las primeras que hicieron un sobrevuelo, y bueno, sí llevaba para mandar imagen. El problema es que la imagen era tan lenta como lo estaba mandando, demoraba tanto, que los propios ingenieros iban recibiendo los bits, ¿sí? Y iban pintando. Entonces la primera imagen terminó siendo esta, que fue pintada a mano. No sé si acá se alcanza a ver cómo está numerado este cuadriculado, y tenían un código de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, este era el dark, era el más oscuro, que era ya esta parte, que es esto que está acá, ¿sí? Y después de acuerdo a otros colores estaban viendo las nubes, algo de la atmósfera. Bueno, está después cuando llegó finalmente, pero bueno, de ansiosos empezaron con esta primera imagen. Entonces la primera imagen, sí, fue a mano. Y ahora, bueno, tenemos nosotros cámaras espectaculares en nuestros bolsillos, y bueno, también nació aparte de eso. Así nació las imágenes estas de analógica a digital. Fíjense en lo que les decía recién. Más de 40 naves espaciales han tenido Marte como destino desde su comienzo, pero prácticamente la mitad acabó en fracaso. Si uno ve esta imagen, no se nota muy bien, porque es muy larga, pero básicamente, ¿qué muestra? Bueno, muestra como la Tierra y muestra Marte. Muestra todas las misiones que han habido, y acá dicen falla en el lanzamiento. Las que llegaron hasta acá es porque fallaron en el lanzamiento. Acá no alcanza la órbita terrestre, porque como les decía, había que conocer, había que saber cómo salir a la atmósfera terrestre, y a veces se erraba mucho con los pesos, con el combustible. Ahora se sabe muy bien cuándo es que hay que ir a Marte. Bueno, como se sabe, no puedo mandar una misión en cualquier momento del año, tengo que esperar que la configuración sea tal que gaste la mínima energía en llegar. Entonces, más o menos cada 2 años podemos mandar misiones. Y bueno, acá llegan los que pasan la órbita terrestre, acá, bueno, los que quedaron perdidos en el espacio, los que hicieron sobrevuelo, los que aterrizaron el módulo, y acá finalmente los que tienen
los exploradores, ¿sí? Los que llegaron a la superficie y la están conociendo. Fíjense la cantidad de misiones que son, muchísimas misiones que han conocido Marte y hay programadas más. De hecho, yo estaba leyendo que se cancelaron algunas ahora por el tema de la pandemia. En la ventana de oportunidad, se le dice, el lanzamiento fue en julio, entonces tienen que esperar 2 años más para mandarla. Y mandan Corea, Estados Unidos, Unión Europea, Emiratos Árabes, grandes potencias están mandando, siguen buscando evidencia. Bueno, lo que encuentren, pero si llegan, si mandan, es porque algo creen que hay. Y de eso vamos a hablar ahora. Hemos hablado, bueno, de las misiones, lo que se mandaron, y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que se ha encontrado. Para encontrar, primero tenemos que situarnos en qué tipo de planetas estamos visitando. Si queremos encontrar alguna característica, un biomarcador de vida, vamos a quedarnos con los planetas que son terrestres, ¿cierto? Terrestres. Le decimos así a los que son rocosos, los que nos podemos pisar, ¿no? Los gigantes y gaseosos. Si vemos en este esquema, fíjense que la Tierra y Venus tienen más o menos el mismo tamaño. Están en escala, ¿sí? Pero Marte es mucho más chica que la Tierra, Mercurio y Plutón ni hablar. Pero lo importante es que comparen y retengan la Tierra, Venus y Marte. Si vemos eso con respecto a los tamaños, ¿no? Tenemos que ver un montón de cosas, porque el tamaño también está asociado a la gravedad, ¿sí? Y a la capacidad de retener una atmósfera. También, que es muy importante, la temperatura. Un planeta más cerca va a estar mucho más caliente que un planeta más lejano. Por ejemplo, la temperatura de Venus está a 464, pero ya vamos a hablar grados, esto es por otro motivo, pero es caliente, ¿sí? La Tierra a unos 15 y Marte entre 20 y menos 140, depende de la zona y la época del año. Sí, porque ya vamos a hablar de este tema. Y también que tenemos que tener en cuenta las distancias, como les decía, esta temperatura está asociada con la distancia, ¿no? Y algo que a veces mucho hablamos los astrónomos es la distancia Tierra-Sol, que le llamamos una unidad astronómica, que es la distancia que está entre la Tierra y el Sol, que son 150 millones de kilómetros. Acá tenemos Mercurio y Venus y Marte. Entonces, estos son los dos planetas, ¿sí?, que más se han estudiado en orden de conocerlos mejor y de ver características de vida que puedan tener. Bueno, entonces vamos con Venus. Vamos a hacer una breve reseña porque yo necesito que ustedes entiendan, y los puse para no olvidarme, con qué estamos tratando, buscando vida en Venus. Yo cuando siempre vida en Venus, sí es un infierno Venus, y sí. Venus tiene 470 grados en la superficie, y siempre, no es que de día o de noche, siempre, ¿sí? Tiene una presión atmosférica de 92 atmósferas, que significa 92, no me acuerdo si es 92 o 97, bueno, no sé si le erré acá, pero bueno, muchas veces la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Más de 90 veces la atmósfera de la Tierra, y es muy densa esa atmósfera, casi toda formada por CO2, dióxido de carbono, es muy densa, y esto causa un gran efecto invernadero natural. Eso es lo que causa que tenga esos 470 grados en la superficie. Si vemos este diagrama, que espero que me sigan, tengo acá grados Celsius y acá altitud. Entonces, esta es la superficie de los planetas, tenemos de Venus, de la Tierra y de Marte, ¿sí? La superficie son perfiles. A lo largo de la atmósfera, ya lo vamos a ver, hay diferentes temperaturas. Fíjense que en la alta atmósfera de Venus, que está acá como un color clarito lila, tengo temperaturas cerca de 0 grados, ¿sí? Pero a medida que me voy acercando a la superficie, tengo más de 470. Pero si Venus no tuviera efecto invernadero, tendría mucha menos temperatura, ¿sí? La Tierra también. La Tierra tiene más o menos, está por acá la temperatura media de la Tierra, que son unos 15, si no tuviéramos un efecto invernadero natural, ¿sí?, que nos calienta en la temperatura, tendríamos menos 17 grados. Entonces a nosotros nos favorece. Resfrío natural no causado por el hombre. Pero acá con Venus se le fue la mano, tiene más de 400 grados, y además tiene actividad volcánica, tiene nubes que son de ácido sulfúrico, más o menos a esta altura, 55 kilómetros. No se le han encontrado océanos. Y tiene una particularidad también en la forma en que rota. Rota extremadamente lento.
la duración del día es mayor que la duración del año. O sea, demora más en dar una vuelta alrededor de su eje que una vuelta alrededor del Sol. Entonces son todas cosas que hay que ir teniendo en cuenta con este planeta. Entonces, con esa temperatura, vida. Bueno, la idea es que en 1967, cuando se tiran las primeras sondas que yo les contaba que tiraban, como globos que van bajando, iban tomando medidas, bueno, muchas se destruyeron. De hecho, creían que la presión era más baja, pero no era que era más baja, que se destruyó. Cuando, a medida que fue descendiendo hacia la superficie, notaron que sí, que era altísima la presión, suficiente para aplastar cualquier cosa que mandemos, ¿no? 100 veces más o menos la atmósfera de la Tierra. Como meterte al fondo del mar, te aplasta cualquier cosa. Y bueno, encontraron un relieve, no encontraron océanos, y decía, bueno, si acá esta zona no está tan fea, decían, la zona que le llaman temperada, entre 50 y 60 kilómetros, que es cuando yo le decía que no estaba tan caliente, ¿sí? En esta zona. Entonces propusieron que si de haber vida, tendría que haber en esta zona. Y bueno, ¿qué se busca? Se buscan biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? El agua, el oxígeno, el ozono, el metano. Se busca que esté en desequilibrio, que no sea el natural producido por un agente no biótico, ¿sí? Como puede ser algo que esté completamente en equilibrio, ¿sí? Se busca algo fuera de equilibrio, algo que no debería estar ahí, al menos que haya vida, al menos que haya algún organismo que lo produzca y que lo sostenga en el tiempo y que nosotros lo podamos detectar. Y aparece el fósfano. Seguro que ustedes escucharon que este año, hace 2 meses, se anunció que había vida en Venus, porque habían encontrado fosfano. ¿En dónde? En esta zona, en la zona alta, ¿sí? No era abajo, acá arriba, con mediciones. Y acá les puse algunas características de fosfano, bueno, que es pH 3, ¿sí? ¿Qué es? Es un gas. Un gas básicamente incoloro, nunca lo olí, pero dicen que es maloliente, si es tóxico, extremadamente inflamable y explosivo, ¿sí? Y es denominado como un biomarcador. Acá le puse una definición. Hay varias definiciones de biomarcadores de acuerdo a la forma en que se está buscando, ¿sí? Si se busca la atmósfera, si se busca un biomarcador terrestre o un biomarcador tecnológico. Pero en el caso de la atmósfera, lo que se suele decir es que es un compuesto o una sustancia cuyo origen esté asociado a un agente biológico, ¿sí? Algún agente biológico lo tiene que estar produciendo. Y que también no exista ningún mecanismo geológico conocido capaz de crearlo en grandes cantidades. Lo que pasa es que a veces se pueden crear un mismo organismo por un compuesto abiótico y otro biótico. Entonces ahí ya uno tiene sus dudas. Pero en el caso que se encontró en Venus, era tan grande que decían no hay ningún agente que lo pueda producir, ¿sí? En el caso de la Tierra, o sea, no geológico, tendría que ser biótico, algún tipo de vida. En el caso de la Tierra, el fosfano se encuentra en la descomposición de materia orgánica, como en entrañas de animales, en excrementos, en colis, ciencias bacterias, o ¿dónde? En los laboratorios, lo creamos nosotros. Entonces, ya sea por esta contaminación, ¿sí? De materia orgánica, estamos hablando de vida, o si se crea en los laboratorios porque una vida inteligente lo está creando, como en este caso nosotros. Y se usa para venenos, para insecticidas. Entonces, en la Tierra, este es el origen que tiene. Entonces decimos, bueno, ¿y cuál será el origen en Venus? Porque en Júpiter y Saturno también se encontró, pero ahí ya era diferente. Le dije fosfino y fosfano porque es lo mismo. Lo puse los dos porque en diferentes textos están de diferente manera. Bueno, como les decía, en Júpiter y Saturno también se ha encontrado, pero tiene que ver con otra cosa. Es un planeta completamente gaseoso, con otras densidades, puro hidrógeno, que cuando actúa con el oxígeno se terminan formando, y ahí estamos seguros y entendemos, bueno, los que se especializan en el tema, es muy complicado eso, cómo se forma a partir de esos compuestos de hidrógeno y oxígeno el fosfano. Y no es el caso de Venus. Dijimos que Venus tiene 96% de dióxido de carbono, tiene, bueno, hidrógeno debe tener, no sé, muy, muy, muy poquito, cuando estoy hablando muy, muy poquito es 0.000. Entonces, no sería el caso, ¿sí? Y bueno, el trabajo que anunció la presencia de fosfano en la atmósfera de Venus fue el de Gribbs,
eran grandes cantidades y que no podían explicarlos, como le decía, por algún mecanismo geológico, algo que esté produciendo de forma sin necesitar un organismo vivo. Hicieron medición de con radiotelescopio, buscando la línea del fosfato que se ve en esas longitudes de onda, y bueno, si bien ellos enumeraron en su paper las diferentes posibilidades de origen, fue muy vendido como que era el origen era de vida. Pero ellos fueron muy cautelosos, fue un buen trabajo realmente. Pero al mes, menos de un mes, me acuerdo, aparecieron otros 2 trabajos donde decían que no habían detectado lo mismo. Con los mismos datos, ellos no encontraban fosfano. Y dijeron, bueno, que podía ser por el tipo de la reducción de datos, que era muy difícil, que se podía también cruzar con algunas líneas que están muy cerca, y, bueno, por la parte de espectroscopía. Entonces la conclusión que los 2 trabajos decían que la detección no estaba convalidada, ¿sí? Y algo bueno que tiene la ciencia, que uno dice que algo existe, y vienen otros científicos, con los mismos datos tienen que encontrar lo mismo. Por eso siempre hablamos tanto del método científico, la reproducción. Los otros trabajos no lo encontraron, y el trabajo original un poco como, no es como que se retractó, pero dice, bueno, agradecemos que estén ocupados del tema y que nos ayuden con más datos a medir. Entonces, conclusión, no hay fosfano, si no hay fosfano, no hay vida en Venus. No esperamos tampoco mucho en Venus, pero hay otras misiones que pueden ser mandadas, pero hace mucho tiempo que no se visita Venus. Entonces, bueno, creo que lo que va a terminar pasando es que se va a observar más desde la Tierra. Pero queda abierto y los autores invitan a seguir trabajando en ese tema. Entonces, repasemos a nuestro otro amigo, a Marte. Marte es un planeta, como ya sabemos, más chico que la Tierra, como lo vimos recién, es la mitad del tamaño de la Tierra, ¿sí? Y está más lejos, entonces tienen temperaturas un poco más frías, que va más o menos de menos 150 grados a 20 grados centígrados. Y la atmósfera tiene 95%, un montón de dióxido de carbono, muchísimo, ¿sí? Recuerden, en la Tierra lo que más tenemos es nitrógeno, oxígeno, y la Tierra dióxido de carbono es muy poquito, casi nada, lo suficiente para elevar la temperatura y que tengamos un efecto invernadero natural. Y la gravedad, y la atmósfera es muy tenue. La atmósfera realmente de Marte es muy, muy, muy tenue, ¿sí? Ya les voy a contar un poco de eso. La gravedad es 1/3 de la Tierra, eso es muy importante. Siempre se habla mucho de la gravedad de la Tierra, de Marte, por la cuestión de futuras colonizaciones terrestres. Bueno, no podemos con esa gravedad, es muy complicado. Bueno, por ende, lo que les estoy diciendo, la presión atmosférica es mucho menor que la de la Tierra, y no solamente el problema es que sea mucho menor y no es compatible con la vida humana, sino que el agua líquida, para que esté en estado líquido, ¿sí?, tiene que estar en un cierto equilibrio, un estado de fases, que a esa presión no va a estar nunca. Nunca la presión en la que tiene Marte vamos a encontrar agua líquida, al menos que investiguemos un poquito más y veamos en qué parte del planeta hay otras presiones un poquito más altas. Y eso se encontró porque posee muchos accidentes geográficos. Acá podemos ver, por ejemplo, los valles marineris. Uno ve así, sería como los cañones, como el cañón de Colorado, pero mucho, mucho más profundo por acá abajo. Y después hay montes bastante altos, como el Monte Olimpo. Entonces, de acuerdo, como hay mucho accidente geográfico, y encima no es homogéneo, no es que es como que se da solo de un lado del hemisferio norte, otro hemisferio sur. Entonces hay mucha desigualdad en la presión. Entonces en la zona donde la presión es poquito más alta, ahí sí podría haber agua líquida, que ahí es donde están buscando. O sea, pero hasta que se entendió eso y teníamos toda la geografía del planeta, pasó un poco de tiempo, ¿no? Una característica que lo hace parecido a la Tierra, Marte, es que tiene estaciones, porque su eje está inclinado, su eje de rotación. Solo que la órbita es un poco más excéntrica que la Tierra, entonces la duración de sus estaciones no son iguales, entonces en un lado está mucho tiempo congelado y después se calienta. Bueno, tiene varias características que son sumamente importantes a la hora de determinar dónde van las misiones y en qué época del año van, ¿sí?, en el año marciano. Y otra característica es que no tiene campo magnético, ¿sí? No tiene campo magnético. Vamos a ver esto en qué importa. Acá les muestro algunas imágenes, porque las tenemos, porque son bellas, y es lo que queríamos, era ir a un planeta y ver
la superficie. Lamentablemente yo tenía un GIF acá, pero lo pasé a PDF, entonces no se ve más, y con este rovers, que estaba acá abajo, no me acuerdo cuál era, deben ser todos de Mars Curiosity, me parece, que la saqué la página, se veía una tormenta de tierra que iba pasando así, entonces veía cómo estaba pasando, pero estaba muy pesado. Y bueno, vean las estructuras que se tienen, que se puede apreciar, pero totalmente desértico. Nosotros cuando hablamos de buscar agua en Marte, que siempre sale en las noticias, uno cuando dice agua, ¿qué espera? No, espera algo así. ¿No? Así sea un poquito, pero espera agua, un estado líquido. Y la mayoría de las veces cuando se habla de detección de agua, se está hablando de detección de hielo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos de Marte? Después de todo lo que hemos visto. Vamos a hacer un resumen. Que hubo abundante agua en el pasado porque hay muchos cauces, muchos lechos que en algún momento tuvo que haber pasado agua que lo moldeaban. Tuvo una atmósfera muy densa, pero lo que pasó es que cuando se fue enfriando en la formación de Marte, se fue perdiendo esa atmósfera, a la vez fue disminuyendo el campo magnético y encima venían los vientos solares y barrían. Y quedó muy tenue. ¿Y qué pasa? Quedó desprotegida la superficie y llega muchísima radiación del medio interestelar. Todo tipo de radiación llega. Y también un montón de impactos, ¿no?, que pueden tener de asteroides. Y se encontró, bueno, agua como congelada, compuesto de cloro, salmueras. También se encontró, bueno, sal hidratada. Y lo más importante, que lo que incentivó es la presencia de metano en algunas regiones. Y que el metano sería, como en la Tierra también, producido por microbios, ¿sí? Son desechos de origen biológico. Puede haber químico también, sí, pero acá se espera que sea biológico. Y quizás pasó en un pasado y está emanando ahora. Entonces también se estudia mucho en Marte, no solo encontrar agua, o que hubo agua, sobre todo que hubo agua y que hubo vida, sino, bueno, fósiles, que están dando, los fósiles dan evidencia, como en la Tierra, de que hubo vida en algún momento, ¿no? Y esto del agua y la salmuera líquida, creo que en la próxima slide les muestro, tiene que ver con las estaciones, se vio gracias a las estaciones del año. ¿Sí? Ahí les muestro de qué se trata. También acá lo saqué el GIF, lamentablemente se veía que iban tomando fotos en diferente época del año y veían como una especie de surcos que aparecían y desaparecían, aparecían y desaparecían. Y esto era porque se esperaba que cuando estuvieran en su verano esta zona, el agua, esa salmuera que estaba congelada, se descongelara y formara una especie de ríos. Entonces se ve como una especie de actividad, una especie de ciclo de agua también, ¿sí? Entonces es muy importante investigar eso. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, misiones futuras como la ExoMars. La idea es que van a cavar en la superficie, ya no queda otra. Marte en la superficie parece no tener, y precisamente uno de los problemas, ¿cuál es? Que está desprotegida, tiene mucha radiación en el medio interestelar. Entonces van a cavar y ver y contrastar con situaciones y ambientes similares a la Tierra. Esa es la idea que se tiene de Marte. Y bueno, si nos queremos ir entonces a otro planeta, no nos queda otro que irnos a un planeta gigante, pero ahí no habría vida. Pero bueno, sí tiene lunas. Los planetas como Júpiter, como Saturno, tienen lunas bastante grandes. Por ejemplo, en el caso, a ver, voy a correr esto. En el caso de Europa, que acá le estoy mostrando, bueno, es Saturno, una imagen real de Juno, son impresionantes las imágenes que tiene. Y Europa es una de sus lunas, de sus 4 lunas galilianas, y es casi como la luna de la Tierra, ¿sí? Tiene una atmósfera también muy tenue, ¿sí? Presiones bajísimas, estamos hablando de 10 a la -2 atmósfera, eso ni se puede llamar atmósfera, ¿sí? Y gravedades bastante bajas también, temperaturas, fíjense, menos 200 grados, ¿sí? Centígrados. Entonces, también en esta luna no vamos a estar encontrando vida en la superficie. Pero en particular, la superficie de esta luna, que tiene una excentricidad, no es 0, pero tampoco es muy grande. Entonces, lo suficiente para que cuando orbita alrededor de Júpiter, sumado a las fuerzas tidales, Júpiter es como un pequeño motorcito que va moviendo y va sacudiendo el interior de los satélites que están cercanos, va provocando estas grietas, ¿sí? Que se ven acá, que estas grietas tienen que ver con son grietas de la superficie, está muy helada esta luna, refleja muchísima luz también, por eso es tan fría. Y esas grietas tienen que ver también con actividad geológica. En ese paso de ida y vuelta se va, y la marea que le provoca
Júpiter, como que se va agrietando, ¿sí? Se va agrietando, y abajo, de acuerdo a esas grietas que se han visto, que habría actividad geológica, todo esto es una corteza de hielo, y habría una rotación diferencial. ¿Por qué? Porque abajo habría un mar subterráneo calentado por las fuerzas tidales que le ejerce Júpiter. Y estas marcas que vemos acá serían marcas de iceberg que van saliendo y que se reacomodan, geysers que van saliendo agua del interior, ¿sí? Y se van entrando a otra temperatura y van tapando de vuelta el relieve, porque lo que se vio es que tienen pocos cráteres, entonces pareciera que constantemente se está llenando la superficie de material, ¿sí? Entonces, si se cubre de vuelta la superficie, de algún lado está emanando. Entonces, la idea es que este dibujo que le muestro acá sería la estructura interna. Tenemos lo que vemos, algunos plumerillos muy débiles se ven, hielo, ¿sí? Y en el interior habría una especie de mar líquido. El calor de las fuerzas de la marea causa que el océano se mantenga líquido, ¿sí? Y este llamó mucho la atención por mucho tiempo, pero quien le gana es Enceladus, que es un satélite de Saturno. Si acá vemos Saturno, acá vemos los anillos, y acá vemos en Enceladus que está dentro más o menos de uno de los anillos, ¿sí? Es mucho más débil este que está acá, y tiene una superficie completamente helada de 200 grados bajo cero y refleja muchísimo, casi el 100% de lo que llega lo refleja. Es muy chica, es 6 veces más chica que nuestra luna, muy poca atmósfera también, pero la poca que tiene vapor de agua. Y también tiene muy pocos cráteres, entonces, diciendo que, bueno, estando cerca de ahí de Júpiter, algo más le tienen que pegar, y entonces esto llegó a pensar que también estaba activo geológicamente. Si hace un cráter y si se tapa, es porque algo lo tapó. Si lo tapó, es material que se ha movido del lugar, entonces le llaman también que está activo. Después, cuando se vio más de cerca, las imágenes, se vieron todos estos especies de plumerillos, también, que la explicación semejante como lo que vemos en Europa sería que tenemos una superficie, perdón, si esta es la superficie, por eso lo puse a continuación, que se ven estas emanaciones, ¿sí? La idea es que por ahí está escapando, cuando se agrieta, también tiene muchas fuerzas tidales actuando, está escapando lo que viene del interior. ¿Y qué tendríamos en el interior? Y bueno, tendríamos aguas hidrotermales semejantes como las que tenemos en la Tierra, ¿sí? Y que se van provocando esas chimeneas naturales y que salen como estas especies, ¿no? de geysers, que van saliendo a la superficie. Y los compuestos químicos que se encontraron podrían tener una fuente de energía similar como la que encontramos en la Tierra, que sean esos compuestos químicos serían energía de algún tipo de vida en el interior. Esto llama mucho la atención porque en la Tierra se cree que la vida se originó en el océano, en aguas hidrotermales, y hay muchísimos compuestos químicos porque en la interacción entre la roca, ¿sí?, y el agua se dan también ciertos tipos de organismos, que después eso, comparado con llevados por estos vientos hidrotermales, terminan en la superficie. Entonces, las próximas misiones, ¿qué quieren? Las próximas misiones quieren visitar por acá, pero falta mucho, y ver qué compuestos químicos hay, qué es lo que se encuentra. Pero serían, bueno, dentro de todo, los objetos que decimos que tienen más probabilidades de vida en el sistema solar, pero siempre estamos hablando de vida de tipos, no sé, microbios, ¿no? Y si queremos buscar vida fuera del sistema solar, ¿dónde tenemos que buscar? ¿Cómo? Bueno, para eso tenemos que conocer el sistema de formación de los planetas, porque en su momento creían que el sistema solar era el único. Después, cuando se conoció que hay un montón de planetas, que podría haber muchos planetas, porque todas las estrellas, se muestra acá, todas las estrellas tendrían asociado un disco, ¿sí? Cuando se forma una estrella, que tengo una nube de gas y de polvo, se contrae, ¿sí? Esta nube está girando, por ese giro se va formando, por contracción gravitatoria se forma la estrella, se forma un disco, ¿sí? El disco es importante en la formación de la estrella, se equilibra. En el disco, que queda gas y polvo, se van formando los planetas, y se van limpiando, y con el tiempo queda como un sistema planetario. Entonces se piensa que la formación planetaria es un subproducto de la formación de una estrella. Entonces todas las estrellas tendrían que tener planetas. Se encontraron los discos, ¿sí? Fíjense, acá estamos viendo discos, bien, entonces, bárbaro, confirmamos que nuestra teoría está más o menos correcta. Esto es un disco muy famoso como el de Beta Pictoris, y había que encontrar los planetas.
Esta foto es más reciente, se tomó después de que se encontró un planeta, pero se puede ver cómo los anillitos se van abriendo paso, los planetas se van abriendo paso en estos anillos oscuros, acá estaría la estrella, y estamos viendo acá un sistema planetario naciendo, ¿sí? Entonces se decidió salir a buscar planetas en otras estrellas, que son los llamados planetas extrasolares. El primero fue descubierto en 1995, que fue 51P, ¿sí? Pero era muy particular, era un planeta gigante muy cerca de la estrella. Entonces, no era lo que esperábamos. Pero con el tiempo vimos que muchos no éramos los que esperamos. De hecho, el sistema solar es completamente atípico. Se encontraron muchos planetas gigantes cerca de la estrella central, que nosotros a Júpiter, a Saturno, bueno, por la teoría que tenemos, no lo podemos tener cerca del Sol, tenemos que tener más lejos. Y acá estaban donde querían. Encontramos, a la actualidad, más de 4.100 planetas, de los cuales 600 son sistemas multiplanetarios, o sea que tienen más de un planeta, muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos en astronomía? Bueno, decimos, si quiero buscar vida, me voy a centrar en aquellos que son tipo terrestres y que están en la zona de habitabilidad. ¿Qué significa? La zona de habitabilidad, no sé si lo tengo, acá me pasó un amigo esta foto, que está escuchando, es lo siguiente. Un planeta que esté muy cerca del Sol se va a asar. Un planeta que está muy lejos se va a helar. Pero en la zona media, que es lo que se llama zona de habitabilidad, es la distancia a la cual puede haber agua líquida en la superficie. Acá se evapora, acá se queda helada. De la misma forma que una fogata, hay una distancia en la que nos quedamos que es práctica para estar muy cerca, nos quemamos, muy cerca nos hace frío. Entonces buscamos estos planetas en la zona de habitabilidad de todo lo que se encontraron, ¿sí? Los ubicamos más o menos, tenemos que tener en cuenta que si la estrella es muy caliente, la zona de habitabilidad va a estar muy lejos, si la estrella es muy fría, va a estar más cerquita. Y bueno, para ir terminando, vamos a ir viendo cuántos tenemos en la zona de habitabilidad, ya que en el sistema solar, que la zona de habitabilidad obviamente cae donde está la Tierra, no tenemos más para explorar planetas tipo terrestre, vamos a buscar lo que estén alrededor de otras estrellas. Hay unos 20 que son tipo Tierra y 34 super Tierra, ¿sí? Entonces, tenemos más de 50 para explorar. ¿Y qué queremos explorar? La atmósfera. ¿Sí? No podemos llegar hasta ellos, están muy lejos. Entonces, si en la atmósfera podemos encontrar algún biomarcador, ¿sí? Alguna atmósfera fuera de equilibrio, algo que nos diga que puede haber vida en ese planeta, bueno, nos vamos caracterizando. Por ejemplo, en la Tierra alguien se nos ve, va a encontrar dióxido de carbono, va a encontrar ozono, vapor de agua, y cuando ve el equilibrio va a ver que no está muy equilibrado, que algo tiene que estar todo el tiempo produciéndolos para que se mantenga en el espectro. Entonces, esta es la técnica, estudiar, ¿sí?, la atmósfera de aquellos planetas, que no es nada fácil, ¿sí? Algo que yo no les había dicho es que las estrellas, las que se le encontraron planetas, son ricas en metales, mucho más ricas que las que no tienen planeta, en promedio. ¿Y esto por qué es importante? Porque la parte química parece que está en todos lados, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que en el Big Bang teníamos apenas hidrógeno, helio, ¿sí? Y después con el tiempo, el resto de los elementos químicos se fueron formando en el interior de las estrellas, ¿sí? Saben que los elementos químicos se forman por fusión en el interior estelar, y después cuando estas explotan, tiran todo este material en el medio interestelar, y las nuevas estrellas que se forman ya nacen con esos compuestos químicos, con esos elementos químicos, como la nube de la cual nació el Sol y se formaron los planetas, en particular la Tierra. Entonces todos los elementos químicos que nosotros conocemos en las tablas periódicas nacieron de la nube que dio origen a la Tierra. Y lo que los astrónomos queremos saber es cómo es, sobre todo lo que nos interesa esta parte de astrobiología, cómo es la transición entre la química y la biología. ¿Qué tan importante es la composición química que tiene la estrella, ¿sí?, para formar planeta y para que en ese planeta después se desarrolle la vida? Bueno, entonces acá termino la charla, podría contar un montón de más cosas, pero en otro momento, porque la parte de detección de planetas es fascinante, pero no va a dar más tiempo, así que bueno, dejamos por acá ahora.